Hola queridos, ¿cómo están? Qué rico poder estar de nuevo con ustedes. Qué hermosa oportunidad del Señor y tremenda responsabilidad el poder estar de nuevo aquí con ustedes en una predicación de los jóvenes FC. Y qué hermosa serie estamos viendo ahora, esta nueva serie de El Ejército de los Últimos Tiempos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda serie lo que estamos viendo ahora! Y qué tremenda también la predicación de Elías la semana pasada, donde nos enseñaba cuál tenía que ser nuestra motivación, que teníamos que ser parte de esta comunidad, ¿cierto? Tomaba este ejemplo de la película El Señor de los Anillos, en la comunidad del anillo, en donde todos se juntaban para ir en pos de una meta, y donde nosotros ahora nos juntamos todos para ir en pos de Jesús, en pos de Él. Entonces, hoy quiero hablar un poco acerca justamente de eso, de quiénes son los que están dentro del ejército de los últimos tiempos. ¿Y qué significa ir en pos de Jesús? Seguirlo a Él. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 5, del versículo 27 al versículo 31. Dice así: Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bien, entonces, qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Y qué reflejado me siento yo con Leví, que también es más conocido como Mateo. Y qué tremenda reacción que él tuvo. Yo siempre que leo este pasaje, el versículo 28, donde dice que él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió, siempre me marca y enciende un fuego en mi corazón de ir y dejarlo todo por Jesús. La pregunta es, ¿qué significa dejarlo todo por Jesús? Y hoy quiero que podamos hacer un análisis interior de las cosas que estamos haciendo, de cómo estamos viviendo, y que podamos ver qué significa realmente seguir a Jesús, dejarlo todo. Porque aquí Mateo se nos dice que era un publicano. Y un publicano en ese tiempo eran aquellos que cobraban impuestos al pueblo. Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos. Entonces, estos publicanos eran odiados por todos. Todos odiaban a los publicanos. Los trataban de traicioneros, de que los habían traicionado. Los trataban como lo peor del mundo. Entonces, Leví, o Mateo, era uno de ellos. Y por ser publicano gozaba de cierta reputación, gozaba de cierta posición, influencia y obviamente también de riquezas. Al trabajar para el Imperio Romano, ellos tenían una retribución por el trabajo que ellos hacían. Ellos tenían una posición, tenían guardias que los estaban custodiando. Ellos tenían una posición y una influencia sobre el pueblo porque ellos dictaban la sentencia también para el pueblo, para los que pagaban o no pagaban los impuestos. Entonces, ser publicano tenía sus beneficios, tenía sus contras, pero también tenía sus beneficios. Y Mateo era muy rico, tenía muchas riquezas a causa del trabajo que él tenía. Entonces, ¿qué significa dejar a Jesús? Perdón, dejar todo por Jesús. Eso es lo que quiero que empecemos a ver y que empecemos a hacer un análisis dentro de nosotros. Porque para Mateo significó dejar su puesto, dejar sus riquezas, dejar su influencia, dejar su comodidad, dejar a los guardias que lo custodiaban y entrar a sumergirse en un mundo donde y estaban con sus discípulos, y muchos de los discípulos tenían conflictos con Mateo y tenía que estar y compartir con personas que los odiaban, pero él estuvo dispuesto a todo por seguir a Jesús. Por seguir a Jesús. Entonces, la primera pregunta: ¿qué estamos tú y yo dispuestos a hacer por seguir a Jesús? ¿Qué es lo que tú más amas?
¿Cuáles son las cosas más importantes en tu vida? Porque quizás esas son aquellas cosas que va a significar dejar todo y seguir a Jesús. Entonces, para empezar el análisis, dijimos que los que están siendo parte son los que decidieron seguir a Jesús y estuvieron dispuestos a dejarlo todo. ¿Qué significa para ti y para mí el dejarlo todo y seguir a Jesús? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué se relaciona con esto que tú dijiste, Cote, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente? Para empezar, la razón por qué se relaciona el amar a Dios con todo nuestro ser y dejarlo todo es que nosotros no podemos dejar algo sin primero amar. Y nosotros no podemos amar sin primero haber sido llamados, porque todo parte porque Jesús te llamó a ti y a mí. Y puso su mano sobre nosotros, nos llamó por nuestro nombre, aún sabiendo que nosotros no éramos nada, que éramos los enfermos, pero Él dijo, yo estoy dispuesto a sanarte, tú solo ven y sígueme. No te olvídate de todo lo demás, no te preocupes por las cosas y cómo vas a vivir, yo me encargo de eso, yo me encargo de tu proceso, pero ven y sígueme y confía en mí. Entonces, una vez que sentimos el amor de Jesús, estamos realmente dispuestos a dejar todo, porque es en respuesta a ese amor que nos dio, el cual decidimos dejarlo todo. Imagínate para Mateo, que alguien lo amara y lo aceptara tal como era y no lo tratara de traidor y no lo tratara de como la basura, la escoria del pueblo. Fue algo que cambió totalmente su perspectiva. Y aquí también dice la palabra que después de estas cosas salió Jesús. O sea que Jesús, ¿qué es lo que sucede antes? Jesús había hecho milagros, había sanado a un paralítico, había sanado a un leproso y había hecho una pesca milagrosa que todo el mundo vio. Todo el mundo vio lo que Jesús era capaz de hacer. O sea que Mateo ya sabía quién era Jesús. Imagínense a las personas que quizás ustedes admiran. No sé, un músico de renombre que viaja por los países, o un fotógrafo profesional que saca las mejores fotos y tiene los mejores paisajes y viaja por el mundo. O alguien de influencia, o alguien en la política que ustedes puedan admirar. Imagínense que esa persona que nosotros podemos llegar a ver y decimos, wow, qué tremendo todo lo que hace, o un evangelista, o un pastor, o un líder que hace tantas cosas y nosotros decimos, wow, qué tremendo lo que él hace. Me gustaría ser como él o me gustaría estar con él. Imagínate que esa persona, de repente, tú estás acostado en tu cama en un día martes, miércoles, un día de la semana sin hacer nada y te llega una llamada de un número desconocido y es justamente esta persona que tú admiras, pero con todo tu ser, y te dice, oye, ¿sabes qué? Sé que quizás tú no, me conoces y que tú sabes que yo no te conozco, pero la verdad es que quiero que tú me sigas, quiero que tú aprendas de mí, quiero que tú empieces a hacer lo que yo hago, quiero que empieces a aprender de mí, quiero enseñarte. ¿Cómo quedarías tú? Yo creo que todos quedaríamos maravillados. Todos, absolutamente todos quedaríamos y diríamos, sí, claro, voy. O sea, voy. Y si tengo que viajar, voy a donde él está y empiezo a aprender. Entonces, algo así pasó con Mateo. ¿Y por qué se relaciona? ¿Y dónde está el análisis? Es, ¿qué estamos dispuestos a dar por Jesús? Porque la persona más influyente, la persona más poderosa, la persona más importante, ya nos hizo un llamado a ti y a mí. Ya puso su mano sobre nosotros, ya hizo esa llamada que recién estábamos conversando. El tema es si nosotros vamos a contestar o no. Y aquí va el análisis puntiagudo y yo sé que quizás después de esto me van a empezar a odiar, pero siento que el Espíritu Santo quiere hablar esto. Y es que nosotros muchas veces podemos decir, yo estoy dispuesto a dejarlo todo por Jesús. Y a veces lo cantamos, pero a veces no somos conscientes de lo que significa realmente el dejarlo todo por Jesús. Entonces, si tú eres como yo, que quieres dejar todo por Jesús realmente y quieres amarlo con todo tu ser, entonces, por favor, hazte estas siguientes preguntas. Analízate de la siguiente manera, para que seamos conscientes de si realmente lo estamos siguiendo o no. Porque primero, para ser parte del ejército tenemos que seguir al que lo comanda, y el que lo comanda es Jesús, para luego entrar en la disciplina y en el entrenamiento. Primero,
Y estas son cosas prácticas que por favor hazlas en tu casa. Haz un horario de un día tuyo, con todo lo que haces, lo más apegado y realista posible, con todo lo que haces, con las clases, con cuánto tiempo te demoras en comer, qué es lo que haces, en qué se va tu día. El día tiene 24 horas, ¿en qué se van esas 24 horas? ¿Cuántas horas comes? ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas o minutos, horas? ¿Cuánto de qué? ¿Cuánto de cuánto en qué? ¿En qué se te va el día? Después de que hayas hecho el horario, empieza a analizar a qué le dedico más tiempo. Después que ya viste a qué le dedicas más tiempos, entonces ve eso y cuánto tiempo estás gastando en eso y compáralo con cuánto tiempo estás pasando con Jesús. ¿Cuánto tiempo pasas orando? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo pasas adorando? Compáralo. Yo la primera vez que hice esto, por ejemplo, me salió que pasaba alrededor de 5 horas, 6 horas en el celular, pero no era capaz de estar ni 10 minutos orando. Y yo quiero seguir a Jesús con todo mi ser, y no digo que el cuánto oro, si oro más o si oro menos, me va a hacer más espiritual o no, no significa eso. Pero la cosa es que hay un todo que dejar, y hay un llamado, y hay una necesidad de dejarlo todo. Pero muchas veces no estamos dejándolo todo por Jesús, sino que le estamos dando las migajas. Y se nos va la vida en lo que nosotros queremos que se nos vaya. Nos preocupamos de las carreras, que no está mal. Nos preocupamos del dinero, que tampoco está mal. Todo tiene su tiempo y todo tiene su porqué y su razón de ser. Pero se nos olvidan las palabras de Jesús, de sígueme, déjalo todo. Sígueme, crucifícate. Sígueme, el Padre, tu Padre, mi Padre y tu Padre sabe lo que tienes necesidad. Él guarda las aves, sabe que tienes que comer, sabe que tienes que vestirte y Él va a ser el que va a proveer todas esas cosas. Y se nos olvidan esas cosas. Entonces, la razón del análisis, del por qué, de cuánto tiempo paso con Jesús, es porque va a reflejar cuál es mi verdadera condición y dónde está mi lealtad. ¿Cuánto tiempo paso con Él? ¿Cuánto tiempo paso leyendo? ¿Cuánto tiempo paso orando? ¿Cuánto tiempo paso adorando? ¿Cuánto tiempo le dedico a Él? Si estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. Entonces Él debería ser el primero en todo. Si lo amo a Él sobre todas las cosas y con todo mi ser, Él debería ser el primero en todo. A Él le debería dedicar más tiempo, porque a lo que tú le dedicas más tiempo es lo que es más importante para ti. Y es ahí donde tenemos que analizarnos. Después, escribir lo que me gusta, las cosas que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. Escribir lo que me gusta y después analizarlo. Escribir qué me gusta, ver cuánto sé de lo que me gusta y después compararlo con cuánto sé de Jesús. ¿Cuánto sé de Jesús? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y sé todos los fichajes que hay en el mercado, sé todos los clubes, los jugadores, las plantillas, las que hubo antes, las que están ahora. Y el Espíritu Santo me confrontaba porque me decía, Cote, tú sabes los futbolistas que hay en el mundo, cuáles son los nuevos futbolistas que están ascendiendo, las estrellas, sabes cuáles son los últimos fichajes en el mundo del fútbol, pero tú no eres capaz de saber qué es lo que dice el libro de Amós, por ejemplo. Tú no eres capaz de saber en qué lugar de la Biblia está, cuáles son los profetas menores. No eres capaz de saber qué es lo que dice Joel, no eres capaz de saber lo que dice Miqueas. Nunca en tu vida habías escuchado esos nombres. Pero sí conoces todo lo que tiene que ver con el fútbol, conoces todo lo que tiene que ver con los superhéroes, sabes sus nombres y sus poderes, pero de mí no sabes mucho. Todavía no sabes ni siquiera escuchar bien mi voz. Y esa confrontación es incómoda, pero es necesaria para saber dónde está nuestro corazón. Si realmente Jesús está siendo el centro o no. Si realmente estoy siendo parte y siguiendo a este comandante, a este jefe, a este líder de este ejército o no. Sé que es duro
este análisis y esta confrontación. Sé que puede llegar a ser chocante todo esto, pero es tan necesario, porque muchas veces no tenemos conciencia de cuánto realmente amamos a Jesús o decimos que amamos a Jesús, pero no lo conocemos a Él y Él no es realmente lo importante o el centro de nuestra vida. Y algo fundamental para el ejército de los últimos tiempos, que Jesús cobre el centro de nuestro corazón y el centro de nuestra mente y el centro de todo. Y que nosotros cada vez menguemos y muramos a nosotros, a lo que nosotros queremos, a lo que a nosotros nos gusta y enfocarnos en lo eterno. Primeramente busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en buscar las añadiduras primero y después el reino de Dios. ¿Y quién es Jesús? Y el ejército de los últimos tiempos. Las personas que están siendo llamadas a ese ejército de los últimos tiempos. El Espíritu Santo está colocando la urgencia de reedificar y refundamentar las prioridades que hay en nuestro corazón, de colocarlo a Él realmente con hechos, palabras y fundamentos, y no solamente con ideas o con palabras que se van en el viento. Es necesario que tú y yo empecemos a analizar cuánto de nosotros le estamos dando al Señor, y no se trata de cuánto estamos sirviendo en la iglesia. Ya el Señor nos cerró las iglesias y hemos estado por ¿cuántos? 7, 8 meses encerrados en nuestra casa. ¿Seguimos sintiéndonos hijos o seguimos sintiéndonos igual de importantes para Él? ¿O seguimos igual de profunda en su intimidad con Él? ¿O nos hemos apagado? Y si la respuesta a esta pregunta es que nos hemos apagado, no te preocupes, porque muchos hemos estado ahí. Pero es ahora donde el Espíritu Santo está haciendo este llamado y esta urgencia en nuestro corazón de que no le demos migajas, sino que le demos todo de nosotros y que realmente dejemos todo y vayamos en pos de Él. Vayamos en pos de Él. Realmente despojémonos todo, despojémonos de nosotros. Dejémoslos todo y sigámoslo a Él. Porque si los números ya no están siendo coherentes con lo que mi boca está diciendo, es porque realmente no lo estoy haciendo. Si paso más tiempo en mis redes sociales, en Instagram y en WhatsApp, más de lo que paso orando, entonces no lo estoy haciendo bien. Y yo le preguntaba, por ejemplo, muchas veces yo creo que tú también te has hecho esta pregunta, estas dos preguntas. ¿Por qué? Y le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué no vemos los mismos milagros que se veían, por ejemplo, en el libro de Hechos? Y yo sé que sí actualmente hay, y lo creo con todo mi corazón, y sé que eso se está incrementando. Pero imagínense, no lo vemos tan comúnmente como lo veíamos y lo leemos en el libro de Hechos. ¿Por qué no lo vemos así? Yo le preguntaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me decía, porque no hay personas que estén dispuestas a dejarlo realmente todo por mí. Porque yo he venido a ser un agregado en su vida y no lo principal. Yo he venido a ser lo secundario en su vida y me usan como excusa. Y tú me has usado como excusa para lo que tú quieres lograr. Pero no has preguntado lo que yo quiero. Y esa respuesta me llegó a lo profundo del corazón. Y después otra pregunta más. Porque su palabra dice que Él no va a revelar nada sin que se lo diga a sus siervos los profetas. Y yo creo que muchos de nosotros hasta el día de hoy nos seguimos preguntando cuál es la razón o por qué está sucediendo todo lo que sucede alrededor nuestro con esta pandemia. Cómo nadie supo antes, cómo nadie dijo el Señor va a hacer esto o va a venir esta pandemia. Cómo nadie en la iglesia estábamos preparados para lo que iba a venir. Y yo sé, y yo creo firmemente que por lo menos hay uno en la tierra que sí escuchó al Señor. Pero muchos de nosotros no, y yo no sabía, yo no lo escuché. Y la respuesta que el Espíritu Santo me decía es porque ustedes están más preocupados de escuchar otras voces que escuchar mi voz. Y otra vez me llegó a lo profundo del corazón. Porque muchas veces realmente estamos concentrados en las otras voces, en lo que está sucediendo en la política, en lo que está sucediendo en las redes sociales, en lo que está sucediendo en el fútbol, en lo que está sucediendo con la nueva consola, en lo que está sucediendo con los nuevos juegos, en lo que está sucediendo en el mundo de Marvel, en el mundo de DC, pero no tenemos idea de lo que está sucediendo en el corazón de Dios. No tenemos idea de lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere decir.
porque Dios es el mismo de ayer, y Él, si su palabra lo dice, Él lo cumple. Y Él habla, Él es un Dios que se revela a los hombres, y Él habla todas las cosas, y nos cuenta, nos hace parte. Desde el principio no quiso ser parte. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? ¿Dónde estaban nuestros oídos? ¿Dónde estaban nuestros oídos para escucharlo a Él? Cuando Él nos quiso hablar y nosotros no prestamos atención. Y después preguntamos el porqué de las cosas. Pero no nos preguntamos en dónde estaba mi oído, en dónde estaba mi corazón. Y esa es otra pregunta. ¿A qué le estás prestando más atención? ¿A tu celular? ¿A tus redes sociales? ¿Al Instagram? ¿Al Facebook? ¿A tu perfil? ¿A la imagen que puedes proyectar? ¿O a Jesús? ¿Dónde está nuestro oído? Porque muchas veces no tenemos idea de lo que dice aquí, de lo que está escrito aquí, pero sabemos todo lo que el mundo está diciendo, todos los nuevos movimientos, todas las nuevas revoluciones, todo lo que está sucediendo en el mundo deportivo. Pero lo que más ignoramos es lo que está escrito aquí, es lo que está en el corazón de Jesús. Y eso es el punto de partida para este ejército de los últimos tiempos. Un ejército que va a estar lleno de soldados, que van a estar dispuestos y atentos con sus oídos a escuchar la voz de su comandante en jefe, que van a estar dispuestos de dejarlo absolutamente todo por ir a ese lugar, por seguirlo a Él. La pregunta es, ¿en qué lado vamos a estar nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque esta urgencia es la que el Espíritu Santo está despertando en todo el cuerpo de Cristo. Y ya estamos viendo luces de avivamientos, estamos viendo luces de obediencia en las naciones, en el Medio Oriente, en Turquía, en Irán, lo estamos viendo en Estados Unidos también. Y yo sé y siento en el Espíritu que eso, el Espíritu Santo está despertando a la iglesia. Para que seamos uno, porque para que nos despojemos de todas las cosas, de que estemos juntos unánimes como el día de Pentecostés, buscándolo a Él por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Entonces, para ya terminar, analízate, haz este horario. ¿A quién le estás dedicando más tiempo? Escribe qué es lo que te gusta. ¿Cuánto sabes de lo que te gusta? Y compáralo con cuánto sabes de Jesús. ¿Cuánto conoces de su palabra? Después, crea un plan de acción. Decídete, comprométete delante de Jesús a cambiar eso. Porque Él te va a dar la fortaleza. Habla con un amigo de tu confianza. Ábrele tu corazón y dile, sabes, me di cuenta de esto, que realmente no estoy siguiendo con todo a Jesús, que realmente me cuesta mucho orar, no puedo pasar más de 5 minutos orando. Ayúdame, quiero hacer esto, quiero proponerme empezar a orar 5 minutos todos los días, pero hacerlo en la mañana, en la tarde y en la noche. Y quiero amoldar, quiero disciplinarme, quiero realmente seguirlo con todo. Dejarlo todo. Dejar mi posición, dejar mis deseos, dejar las riquezas, dejarlo todo y seguirlo a Él. Así que espero que haya sido de edificación esto y pongamos atención a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Que tengas un hermoso día. Ve y entra al cuarto secreto con el Espíritu Santo y pongamos nuestro corazón en el lugar correcto. Porque ese es el ejército que se está levantando. Que se niegan a ellos mismos, a sus deseos, se crucifican en una cruz. Dejan todo y siguen al Cordero. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.